¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. De nueva cuenta vamos a tratar un tema de auditoría legal, aspectos relevantes del proceso de trabajo, planeación y algunos puntos relevantes que nos pueden llevar a la reflexión de qué se trata el tema de auditoría legal, qué no es el tema de auditoría legal en estos días, en los cuales hablamos de temas como compliance, hablamos due diligence, hablamos de auditoría legal, la cual ha tenido pues, un avance que es importante y que no se despegue, quédese con nosotros para tratar ese tema a continuación. Gracias. Su amigo Víctor Gumaro Correa Ortega lo saluda ahora con un tema. Vamos a abordar el tema de auditoría legal, teniendo la oportunidad muchas de las veces estar en la práctica atendiendo empresas de algunos de los ramos industriales más importantes para tratar el tema de la implicación que tiene la auditoría legal y un poco platicarles a ustedes de este proceso de auditoría que implica precisamente pues ver, diría yo, toda la situación legal, determinar precisamente el riesgo legal que tiene una compañía desde una óptica de lo que decimos riesgo legal, tanto inherente como residual, y determinar precisamente cuál es el efecto año con año estar también revisando las transacciones más importantes que tiene una compañía a nivel ya sea local, si hablamos de una empresa MIPYMES, si hablamos de una grande o una transnacional. Evidentemente los equipos de trabajo es importante el dejar a una compañía pues con una revisión precisamente de todos los elementos, tanto desde una óptica, elementos que conforman a la compañía, desde un punto de vista, vamos, operativo, gerencial, desde un carácter evidentemente legal y legal corporativo, para efecto de determinar cuál es el estado que tiene y guarda la administración desde un aspecto en general legal del estado de cumplimiento. Es muy importante porque aterriza en dos situaciones. Vamos a decir que la parte penal ha avanzado en el tema de prevenir precisamente delitos de carácter penal de las corporaciones, ahora con el tema que tenemos de responsabilidad penal, y por otro lado la administrativa, las sanciones, la responsabilidad que se tiene sobre todo en los grandes países como los que han desarrollado un tema desde compliance, auditoría legal, desde la criminalidad corporativa, ¿no? Que hablamos que hay un departamento muchas veces de justicia que investigan, que hay fiscales especializados en la parte corporativa, sobre todo cuando hablamos de delitos de cuello blanco, de cuello dorado, que de alguna manera incumplen o cometen precisamente una serie de conductas ilícitas que pueden llevar a la corporación como persona moral a una responsabilidad también de carácter criminal en una investigación, en tema general que le lleven a una consecuencia pues de mayor responsabilidad. Entonces, bajo esa óptica diríamos que la auditoría legal es precisamente ver la situación que tiene de estado de cumplimiento las empresas desde una óptica contractual, desde una óptica corporativa, desde una óptica fiscal, desde una óptica laboral, ambiental, ver cuál sería en general pues todo el mapeo precisamente de leyes que impliquen a la organización empresarial, entendida esta organización como todas las áreas, gerencias, áreas operativas, etcétera, que nos lleven precisamente a poder ver la implicación que cada una de esas áreas tienen, igual como sería un tema, vamos a decir, de estructuración de un compliance, que se tiene que ver la estructura organizacional de la compañía para adecuar las funciones, las actividades, las responsabilidades de cada área, gerencia, etcétera. Si tenemos a finanzas, recursos humanos, ventas, etcétera, estructurar precisamente los protocolos, los manuales. Cuando hablamos de un compliance, a diferencia en la auditoría legal, es el estado precisamente que tiene en las transacciones que se han llevado tanto desde la óptica corporativa, legal corporativa, como en la óptica también de ventas, de administración, etcétera. Entonces, esto nos lleva, y es muy relevante considerar ahorita en el mundo empresarial, que se consideren estos puntos que lleven a las compañías
a poder dictaminar. ¿Y cuál es este proceso cuando damos una auditoría legal? Es decir, ¿cuál es el proceso que un despacho independiente evidentemente va a realizar una vez que va a presentar una planeación de una auditoría, los objetivos, los alcances, la propia presentación que se hace ante los ejecutivos y directivos de la compañía, comunicándoles a cada una de las áreas implicadas que se está llevando a cabo una auditoría, comunicando por escrito y en el primer contacto que se tenga con la compañía, pues precisamente cuál va a ser el alcance que se tiene de los aspectos más relevantes de las transacciones de carácter económico, comercial, financiero. Entonces, una vez que se comunican a las áreas, se va a presentar precisamente el plan, un plan integral de presentación a todas estas áreas para presentar al personal auditor, para decir quién es el equipo líder, quiénes van a revisar qué documentación y que inicie el proceso precisamente de revisión. Una vez iniciando ese proceso, precisamente deberán de levantarse las bitácoras o las actas de revisión en donde cada área o especialista de los auditores legales pues va a indicar las observaciones, las desviaciones que se tienen respecto a elementos como libros corporativos, actas, contratos, documentación en general, toda la documentación ya sea electrónica, física, etcétera, que se tenga al alcance de la compañía, para una vez realizado estos aspectos principales de la revisión de una auditoría en general, pues poder hacer un concentrado, presentar precisamente esas observaciones de manera, en un principio, llamando a una junta de trabajo con los propios directivos también de la compañía y finalmente presentando un informe final que estructure las observaciones y demás que tenga cada uno de los aspectos que se han revisado, entregando precisamente los resultados de la revisión y comunicándolos a cada una de las áreas. Una vez realizadas esas observaciones por área de la compañía, y por eso indico y hago énfasis es que es por área, por función, por responsabilidad, evidentemente debe de venir una respuesta, un programa de correcciones por parte de las áreas. Entonces no concluimos la auditoría hasta que no venga una respuesta precisamente de las áreas implicadas en donde ya tiene un programa de correcciones, se implementó y podemos entonces terminar el trabajo después de ese informe final de auditoría con la contestación precisamente a este proceso que se llevó a cabo. Entonces, y evidentemente, ¿qué es lo que sí es una auditoría legal en esos puntos? Lo que sí es, y vamos a decirlo, es una revisión de carácter documental, contractual, corporativa, fiscal, laboral, de las áreas que tengan mucho mayor implicación en la empresa, determinando evidentemente cuál sería el riesgo legal que tiene la compañía más importante, y en eso de alguna manera tiene un punto de contacto con el compliance, porque el compliance es el mantenimiento, el trabajo de la adecuación de protocolos, principios, etcétera, dentro de este mecanismo. Pero la auditoría legal es el estado, vamos a decir, el estado que tiene en determinados ejercicios, puede ser un año, en este caso, cuál es el estado, diríamos, en general de la compañía, cuáles son las transacciones, vamos a decir, financieras, comerciales, si cumplen con los principios de legalidad, si tenemos que los libros, si tenemos que la contabilidad en general, si tenemos el estado de cumplimiento, avisos, registros, fueron presentados en tiempo, y con esto evita precisamente pues las sanciones, ¿no? En este caso, lo que se va a evitar en una auditoría legal es la parte preventiva y la correctiva de que la autoridad, al revisar, no vea omisiones, por ejemplo, en los registros, dobles sistemas de libros corporativos con diferente contenido, conforme lo establece el 111 del Código Fiscal de la Federación, y que indica precisamente que esto, cuando la autoridad se enfrenta a un sistema doble de libros sociales con diferente contenido, pues evidentemente esto da lugar a una conducta ilícita, a un delito de carácter fiscal que pudiera evidentemente implicar tanto a personas físicas que hayan tenido estas conductas como a la moral, en una posibilidad también de responsabilidad corporativa que se haya llevado a cabo. Entonces la auditoría lo que va a prevenir precisamente es el estado de cumplimiento, una revisión evidentemente de todos estos puntos,
el cumplimiento de libros, el cumplimiento, en este caso principal, de las diferentes órdenes o disposiciones que tiene. Sobre todo, evidentemente, tiene que iniciar con el tipo societario que está constituido, porque las obligaciones, evidentemente, ahí se contienen estas obligaciones societarias, por ejemplo, el de los llevar sobre todo el tema de sociedades, libros, el análisis de los estatutos sociales en cuanto a la protección de minorías, en cuanto a las cláusulas, en cuanto al contenido y alcance de, pues hablábamos de exclusión, de exclusión de socios, de temas de cumplimiento en cuanto a reserva legal, en cuanto al tema de situación patrimonial que tienen, el levantamiento de actas de asamblea ordinarias. Toda esa parte corporativa también es un punto muy importante de partida para entonces revisar transacciones comerciales relevantes. Evidentemente, la pregunta más importante, vamos a utilizar también, en todo caso, un análisis, evidentemente muestreo, estadístico también, cuando las operaciones por su volumen, pues evidentemente serían de una cantidad o de un volumen, vamos a decir, importante, nos llevaría precisamente a trabajar sobre una revisión, un alcance y una naturaleza que hay que informar precisamente al cliente sobre lo que sería la naturaleza, alcance de la auditoría, los puntos que se tienen que revisar en la relación de cada uno de los puntos más importantes conforme a la experiencia que tiene el equipo, la preparación del auditor legal frente a todos estos puntos, ¿no? Entonces es importante hablar de una auditoría de calidad, hablar de temas que se deben desarrollar en un aspecto importante de cuáles son las nociones de lo que en una guía del auditor se tiene que entregar a los auditores para efecto de que pues revisen todos estos puntos y puedan saber cuál es en principio pues los niveles de cumplimiento de la empresa, los registros, los avisos, la entrega de la información documental, etcétera, hasta precisamente que la propia compañía tenga un programa de correcciones y se pueda concluir precisamente con el proceso de un auditoría legal integral en estos puntos que permitan precisamente de alguna manera el cumplimiento adecuado. Creo que de los puntos más importantes de la auditoría legal nos llevaría a precisamente preparar a las compañías a que tengan una mejor autorregulación, que tengan un tema también autocolaborativo frente a las obligaciones, frente a las sanciones, sobre todo cuando tenemos ahora disposiciones legales que tienen que ver desde una óptica fiscal, pues con desde la emisión de comprobantes fiscales, desde la conservación de documentación comprobatoria, desde la conservación de actas de asamblea, desde estados de cuenta bancarios que se deben de conservar y tener también como parte los registros, como entender también propiamente la naturaleza y características, catálogo de cuenta que se llevan de las operaciones en general, ¿no? De las operaciones desde la óptica de naturaleza mercantil o civil hasta los registros financieros, etcétera, que debe de tener la compañía para evitar alguna desviación. Sobre todo es la medición de esas desviaciones o hallazgos que los auditores van a documentar y van a establecer, pues la modificación, por ejemplo, la adecuación de contratos, el cumplimiento de áreas donde evidentemente hay que conocer de partida en un diagnóstico, sea mi óptica, conocer perfectamente el modelo de negocio, la visión, misión de la compañía, para que una vez que precisamente se cumpla en estos términos con la identificación del ente que va a ser auditado, permita poder determinar los alcances de lo que vamos a revisar con el expertise y establecer que hace falta a lo mejor el cumplimiento de determinados alcances conforme precisamente a las disposiciones legales que la empresa debe de cumplir en una exacta adecuación de la legislación que le resulte aplicable, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las disposiciones que sean objeto de una auditoría legal? En principio son
lo que tenga que implicar como normas, yo diría con unas normas de carácter jurídico externas, es decir, toda la normativa jurídica externa que implique en el aspecto principal de esa organización empresarial, y por otro lado también a todas las normativas, yo ya diría normativas internas de cumplimiento que deben de establecerse a través de cierto tipo de reglamentos, de comisiones, etcétera, y de su adecuado funcionamiento, porque de esa es la manera en que el empresario pues va a tener cuál es el estado de cumplimiento a la hora de una revisión de carácter ya sea fiscal, administrativa, laboral, etcétera. Pues en todo caso podría minimizar precisamente los riesgos que tiene frente a diferentes, diríamos, interesados en información, que principalmente son autoridades, no únicamente de carácter fiscal, pero podemos tener aspectos que cumplan, por ejemplo, con el alcance de, yo diría, de inspección del trabajo, con aspectos también de contractuales, de proveeduría, de ley antilavado, de extinción de dominio, de protección de datos en posesión de particulares, de emisión de disposiciones que se deben tener cumplimiento de derechos, que se deben de respetar, por ejemplo, de clientes, proveedores, inversionistas, etcétera. Información que es base para, de manera efectiva, cumplir con esa entidad, con todas esas disposiciones, ¿no? Entonces, por eso la importancia de invitarlos a todos ustedes a que podamos estar cada vez más trabajando. En esta oportunidad me toca, en este caso, trabajar en empresas que de alguna manera entendieron este aspecto de la importancia de la auditoría, y que ahorita la cultura del cumplimiento es sobre todo el de evitar sanciones por omisión en presentación de cierto tipo de avisos, que me ha tocado sobre todo en ley antilavado, en temas financieros, sobre todo en el cumplimiento de ciertos niveles yo diría, de proyectos, cuando hablamos de proyectos financieros, económicos, que debemos de presentar y que consideramos que no llevaría ninguna implicación, pero a la larga muchas de las veces estos avisos pudieran ser parte de un mecanismo que la autoridad pudiera cuestionar la operación y su naturaleza, y el único tema que pudiese estar protegiendo a la compañía es que haya dado un cumplimiento, un aviso en tiempo y forma, ¿no? Desde aspectos de inversión extranjera, de aspectos que tienen que ver de materialidad y que actualmente hemos tocado muchas de las veces, pues son temas que cada vez más los despachos, las firmas, tanto de abogados, contadores, de economistas, de profesionales, que tienen que ver con este trabajo también de cumplir con una auditoría legal de carácter integral implica este proceso. Por eso, como conclusión, diría, había que reconocer que las herramientas más importantes y su metodología para efecto de revisar precisamente, pues son en este caso variadas, ¿no? Cuando hablamos de la due diligence, que es la auditoría, precisamente yo diría una de las especies de auditorías específicas, que es la auditoría de compra, que es la due diligence, y yo diría la auditoría legal como parte integral, ¿no? Y la otra, el compliance, que tiene que ver con la implementación del modelo, del sistema de cumplimiento precisamente de una organización, con el cual se va a quedar con la normativa interna, con los procedimientos, con los canales de denuncia, con toda esa parte y con aspectos que tienen que ver ahora con auditar con calidad. Hay que recordar que tenemos normas tanto oficiales mexicanas como NMX que establecen sobre todo la parte de gestión y la parte de auditoría de calidad, para que la pequeña y mediana empresa cumpla perfectamente con estas disposiciones de carácter, vamos a decir, de carácter preventivo y correctivo, que se deben de preparar para esos aspectos. Entonces, y a diferencia de la auditoría legal, pues se reconoce que debe de hacerse precisamente, pues por lo menos una vez al año respecto de operaciones, cuando una empresa tiene
precisamente un número de profesiones tan importantes que le permitan precisamente pues establecer que esa estructura no se está contaminando, no va a generar responsabilidades en un levantamiento de velo corporativo hacia accionistas, hacia terceros, etcétera. Entonces, eso yo creo que es la recomendación que podemos hacer en esta ocasión. Me toca precisamente trabajar en estos puntos con compañías que cada vez están más interesadas en estos rubros, en los profesionistas llamarles para que nos preparemos en esos aspectos, invitándolos precisamente a que busquen la capacitación y busquemos precisamente a través de las universidades y demás que podamos concentrarnos en estos puntos. Por eso no me resta más que agradecer su atención y vernos en la siguiente oportunidad. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejero Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.